Cuando hablamos de la Biblioteca Nacional, hablamos de la primera institución cultural de la República, cuyos fondos bibliográficos se van a formar justamente con los donativos que va a dar el Libertador José de San Martín, uno de sus fundadores, con su biblioteca particular. Lamentablemente, por los sucesos fatídicos que hemos tenido, como la guerra con Chile y el incendio del año 43, se perdieron en su mayor parte. A 2 meses de cumplir 204 años, la Biblioteca Nacional del Perú no solo es el repositorio más grande de nuestro país, sino también el comienzo de una historia documentada desde hace casi 500 años. Para ser exacto, desde el año 1568, en el que la Compañía de Jesús, una orden religiosa de carácter apostólico y sacerdotal, desembarca en el puerto del Callao para hacerse cargo de misiones evangelizadoras en el inicio del Virreinato del Perú. Va a ser de la primera orden religiosa que se va a establecer en Sudamérica, y ellos van a formar un colegio llamado el Colegio San Pablo de Lima. Y sobre la base de esa biblioteca colonial que ellos formaron, van a empezar a engrosar los fondos bibliográficos cuando se funda la biblioteca en 1821. Sería hasta el año 1616 que se funda en el mismo local el Colegio de Caciques para Indios Nobles. En 1767 cambia su nombre a Colegio de Príncipes, y ese mismo año los jesuitas son expulsados de las colonias españolas por órdenes del rey Carlos III, mandato cumplido por el virrey Manuel de Amat. Al año siguiente, la biblioteca pasó a formar parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se data que fue en su momento la más importante de toda América, pues se dice que hacia el año 1750 contaba con 43.000 ejemplares, en comparación con la naciente Universidad de Harvard, que apenas tenía 4.000 ejemplares. El 28 de agosto de 1821, el general don José de San Martín firmó el decreto de creación de la Biblioteca Nacional, definiéndola como una de las obras emprendidas que prometen más ventajas a la causa americana, más poderosa que nuestro propio ejército para sostener la independencia. El 17 de septiembre de 1822 se inauguró la Biblioteca Nacional, contando con 11.256 volúmenes procedentes de la antigua biblioteca de la Orden Jesuita. 600 libros fueron donados por el mismo don José de San Martín y externas donaciones particulares. Lo mismo pasó con otros ideólogos de la independencia como Hipólito Unanue, ¿no? El mismo Bernardo Monteagudo, que era ministro del Libertador José de San Martín. Como primer bibliotecario fue nombrado don Mariano José de Arce, clérigo arequipeño y orador del Congreso Constituyente. Parecía que el comienzo próspero de la cultura peruana daba buenos pasos. Pero los defensores del reciente acabado virreinato no se harían esperar e ingresarían tropas realistas a Lima entre los años 1823 y 1824. Uno de los más duros acontecimientos en sus primeros años de funcionamiento ocasionó la pérdida de buen material de la colección con la que se contaba al momento de la inauguración. 57 años pasarían para que estalle otra vez un conflicto en la biblioteca por excelencia del Perú. Un febrero de 1881, en plena Guerra del Pacífico, luego de la batalla de San Juan y Miraflores, tropas chilenas comienzan a ocupar diversos recintos culturales, entre ellos
la Biblioteca Nacional. En el contexto de la guerra con Chile, la Biblioteca Nacional va a ser utilizado como caballeriza de la tropa chilena. Y lo primero que hacen los chilenos, una vez que le piden las llaves de la biblioteca a Manuel de Drosola, que era el director de la institución, ellos van a iniciar el saqueo o el expolio de nuestros bienes bibliográficos. Una buena parte de ellos fueron llevados a la ciudad de Santiago y luego fueron puestos en la Biblioteca Nacional de Chile. Un total de 103 grandes cajones y otros 80 bultos. En agosto de 1881 se publicó el inventario realizado, bajo el titular Lista de libros traídos de Perú, en el Diario Oficial. A finales de 1883, Ricardo Palma fue nombrado director de la Biblioteca Nacional del Perú. Él informó que quedaban poco más de 700 libros en la biblioteca. Los coleccionistas particulares llegaron a comprar libros y Ricardo Palma, sabiendo eso, le pide al prefecto de Lima hacer un decreto para que todos estos buenos peruanos, estos buenos limeños que habían comprado los soldados chilenos los libros de la institución, ahora como un acto patriótico le devuelvan a la institución los libros que les pertenecen. Y aquí viene también el apelativo, el sobrenombre del bibliotecario mendigo, que él va a hacer uso de su fama internacional para pedir como un mendigo, entre comillas, a sus amigos intelectuales o instituciones que él conocía en el exterior, que le puedan donar libros y así reflotar a la institución que había caído pues una desgracia después de la guerra con Chile. Antes de la guerra con Chile teníamos un aproximado de 50.000 volúmenes, ¿no? Entre materiales del siglo XVI hasta el siglo XIX. Y a nivel de manuscritos teníamos un aproximado de 800 manuscritos. Esto a la larga, después de los chilenos se retiraran de la ciudad de Lima, no estaba ni la tercera parte de estos materiales. En 1884, la biblioteca fue reinaugurada. Ricardo Palma solicitó a Chile la devolución del material sustraído. Gracias a la escucha del entonces presidente Domingo Santamaría, se recibió la devolución de 30.000 libros. De todos modos, varios libros se perdieron con el tiempo, o los países iniciaron conversación para su devolución, aunque no fue inmediata. Posteriormente, otro trágico incidente marcaría la historia del legendario local de la avenida Bancay. El humo y las llamas se asomaron una madrugada del 10 de mayo de 1943, destruyendo valioso material de la mítica biblioteca. El incendio de mayo del año 43 se da básicamente por el descuido de las autoridades políticas, que a pesar de los reclamos que se hacía, sobre todo el último director en el contexto del incendio, que es Carlos Romero, hay documentación administrativa, incluso antiguos trabajadores antes del incendio que indicaban que este viejo bibliotecario, porque tenía más de 40 años en la institución, había solicitado al ministro de Educación un mayor presupuesto para mejorar las instalaciones de conexiones de luz y de la infraestructura como tal, ya que la biblioteca se funda sobre la base de un antiguo colegio, inaugurado aproximadamente para la segunda mitad del siglo XVI. Entonces era una institución de más de cerca de 300 años en un local viejo y obviamente no estaba adaptado para la época a las exigencias de lo que como Lima estaba creciendo, ¿no? Y a nivel político generó pues un debate entre las autoridades que gobernaban en ese entonces y también de los intelectuales de buscar las medidas adecuadas para que no se produzca en un futuro ese suceso fatídico, ¿no? Donde perdimos la mayor parte de nuestros fondos bibliográficos, tanto de fondo antiguo como los fondos modernos y de periódicos y revistas, ya que la Biblioteca Nacional hasta antes del incendio era considerada la biblioteca más importante de toda Sudamérica. Tras el incendio, el gobierno de Manuel Prado nombró a Jorge Basadre como director de la Biblioteca Nacional en 1943, quien tuvo la ardua y paciente labor de levantar a la Biblioteca Nacional de las cenizas. Emprendió la inmediata reestructuración del material bibliográfico, la formación técnica del personal y la reconstrucción del edificio principal. Incluso, algunos años después, en 1970, se iniciaron labores para ampliar los alrededores de la Biblioteca Nacional. Avanzando un poco más en el tiempo, vamos hacia el año 1986. Durante la gestión del director Juan Mejía Vaca, se consiguió un terreno para una nueva sede de la biblioteca, cuya construcción inició en 1992. 14 años después, en el año 2006, se inaugura la nueva sede ubicada en el distrito de San Borja. Apenas un año después de la inauguración de la nueva sede, un 5 de noviembre de 2007, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile
Realizó la devolución de 3.788 libros en 238 cajas, originalmente de la Biblioteca Nacional del Perú. En la actualidad, la biblioteca propone 4 diferentes ejes estratégicos: mejoras en su infraestructura, sus servicios, incluso adaptan sus libros dentro de la misma Biblioteca del Perú al sistema Braille para incluir a toda persona, no importa sus condiciones o limitaciones.